Muy buenos días, iglesia, muchas bendiciones. En este domingo tan especial vamos a invitarte, mi hermano Alex y yo, a que te dispongas a entrar en la presencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás, en tu casa, junto con tu familia, ahí conectado. Levanta tus manos y dile: Dios, gracias por esta oportunidad que me das de nuevo de glorificar tu nombre y exaltarte. Tú eres fiel, cuán asombrosas son tus maravillas, Señor. Tú eres magnífico, tú eres glorioso. Bendito seas, Señor. ¡Aleluya! Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, Señor, tú eres grande. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras. Tuyo es todo imperio. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Así es, grande eres tú, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, me das tu palabra y eso bastará. Más allá de lo que pueda imaginar.
Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y hará. Y a Dios sea la gloria y la honra para siempre. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Amén. Así es, Señor. Eres nuestro amado, eres nuestro Dios. Eres tan cercano a nuestro corazón. Te adoramos. Jesús, amado de mi alma. Jesús, nunca de ti me apartaré.
Me sacaste de la oscuridad, me trajiste a libertad. Ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma, Jesús, nunca de ti me apartaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste a libertad, y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré, por la eternidad. que te amo, que te necesito siempre, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré, por la eternidad. que te amo, te necesito, mi precioso Dios, Precioso Dios, jamás te dejaré. mi Salvador, Mi Salvador, mi mejor amigo, mejor amigo, yo te adoraré. yo te adoraré por la eternidad. Gracias, Rey, gracias nuestro amor Dios, gracias Señor, que te amo, te necesito, Mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré, yo te adoraré por la eternidad. que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Te adoraremos. En esta iglesia es llena de gozo, es te adoraremos. Bendiciones. Te invitamos todos los domingos a nuestra reunión dominical a las 10:30 am por nuestro canal de YouTube Asamblea de Gozo. Será un tiempo para adorar, alabar, dar gracias y crecer en la fe. Te esperamos. Amada Asamblea de Gozo, tengan una feliz tarde. Hoy nos reunimos como es habitualmente en nuestro servicio dominical. Que el Señor los bendiga y que les permitan recibir esta palabra el día de hoy. Oremos y entremos en tema. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar desde nuestras casas, desde la comodidad de nuestras casas.
escuchando esta palabra para la necesaria edificación de tu pueblo y de todos aquellos que se exponen hoy por primera vez a tu palabra. Bendecimos, Señor, tu santo nombre y te imploramos que pongas en nosotros sana sabiduría del cielo para que podamos entender, comprender y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy nos ha correspondido estudiar un tema que de por sí es bastante controversial, bastante directo a nuestros corazones, y es el tema que hemos titulado ¿Dónde te hallas? Pero el hallas de encontrar, o sea, ¿dónde me hallo? ¿Dónde me encuentro? Es una invitación a mirar básicamente a aquellas personas que por primera vez se exponen a la palabra, que puedan autoevaluarse y designar un lugar o al menos una distancia en la cual se encuentran con respecto de nuestro Señor. Entonces tendríamos que iniciar con algunas preguntas que en algún momento nosotros nos debemos hacer. Entonces son preguntas que muchas personas y filósofos, biólogos, matemáticos, intelectuales, famosos se han tenido que hacer en algún momento. Pero también ha dependido de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, de la disposición que ellos tienen para recibir esa obra que Dios tiene para hacer en sus corazones. Entonces, en algún momento habrá que preguntarse, ¿y si fuera verdad que hay un Dios? ¿Qué tal si al final de nuestros días tenemos que dar cuentas de nuestra alma? ¿Y qué si al morir no acaba todo? Nosotros hemos escuchado adagios populares que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué tal si no es así? ¿Qué va a pasar si no soy polvo de estrellas, como dicen los eruditos? Grandes hombres, astrónomos, gente de mucho renombre ha dicho esto, pero finalmente ellos han planteado sus hipótesis y finalmente han muerto. Y vienen otros académicos, científicos y rebaten sus teorías, pero aquel que murió no se dio cuenta o no lo llegó a saber. Y que si sí soy un ser moralmente responsable, es decir, con una conciencia del bien y del mal. Nosotros sabemos por la palabra que el Señor ha puesto la ley en nuestros corazones, en nuestras conciencias, porque nuestra conciencia a veces nos amonesta y a veces nos felicita, porque hemos hecho algo bueno o malo. Entonces nosotros mismos desde nuestra conciencia podemos diferenciar entre el bien y el mal. ¿Qué tal si lo que justamente he ignorado toda mi vida, y yo pondría, no solamente ignorado, sino contra lo que me he opuesto y he rechazado toda mi vida, es lo que va a definir mi futuro? No solamente aquí en la tierra, sino allá en la eternidad. Hasta para realizar el trabajo más simple, ya sea la labor de barrer, o de pelar un mango, o de mover algún material, algo parecido, nosotros necesitamos una mínima información y una mínima formación para realizar tal trabajo. Entonces surge otra pregunta. Si esta formación para hacer un trabajo mínimo es requerida, ¿qué tal para seres humanos, los cuales tenemos dentro de nuestro organismo nuestra información genética organizada, almacenada y codificada
de una manera tan perfecta que yo me atrevería a preguntar a aquellos que dicen que venimos del azar, que sería un azar tan perfecto, que el azar haya hecho algo tan perfecto como nosotros. Entonces, ¿qué diríamos si el gran protagonista de la naturaleza, hablando desde el tema, desde la visión humanista, es el ser humano? ¿No debería haber un manual para nosotros vivir la vida de una manera en que sea equilibrada y que haya unas reglas justas por encima del gusto mío, del gusto suyo, del gusto de la población A, B, C o D, para que todos tengamos una convivencia en paz? ¿No deberían haber unos estándares? En las ciencias exactas y naturales, en todas se manejan estándares, algo que nos dice qué tan cerca o qué tan lejos estamos del valor de referencia. ¿Y si ese manual es la Biblia? Porque hasta el día de hoy, de las muchas teorías, de los muchos opositores, gentes así, no han podido triunfar para derrumbar, destruir, desacreditar la palabra de Dios. Han habido rebeldes, ha habido gente hereje, pero al final de cuentas ellos han pasado y la palabra de Dios, el reino de los cielos, recibe lucha y oposición, pero solamente aquellos que son valientes lo arrebatan. Entonces, tendríamos que pensar también, he empezado con todas estas preguntas para poder desarrollar el tema con ustedes. ¿Qué otro compendio de libros, de documentos, de manuscritos, de sea cual sea, ha podido describir al hombre de la manera más precisa, exacta, milimétrica, incluyendo sus fracasos, fortalezas, debilidades y sus más profundos y oscuros pensamientos y deseos? La Biblia. Esa es la respuesta que hoy nosotros podríamos darle a cualquier persona que nos haga esta pregunta. Entonces, con esta última pregunta, diría yo, ¿qué tal si estamos hoy dispuestos? Porque básicamente esa es la enseñanza que hoy traemos. ¿Y qué tal si nosotros tenemos la suficiente honradez intelectual y moral de medirnos con respecto al estándar? De decir qué tan lejos o qué tan cerca estamos del estándar de Dios. Nosotros encontramos 5 niveles, pero puede que alguien que haya escudriñado más la palabra, etcétera, etcétera, pueda tener otros niveles adicionales. Entonces, les pido que por favor abran la palabra de Dios en Romanos, la carta a los Romanos escrita por Pablo, en el capítulo 1 del versículo 16 al 8. Porque vamos a hablar de un hombre que era un hombre religioso, era un hombre injusto, un hombre que participó pasivamente, pero participó en la muerte de un hombre justo como lo fue Esteban, pero que después, al tener un encuentro personal con Dios, pudo ser transformado por la obra del Espíritu Santo obrando en él. Y eso es lo que justamente hoy queremos llamar su atención. Entonces, si leemos el versículo 16 al 18, podríamos decir: porque no me avergüenzo del Evangelio. De hecho, él perseguía a los cristianos, que en ese entonces no se llamaban cristianos, sino los del camino. Los perseguían en todos los lugares, donde pues obviamente tenían jurisdicción los sumos sacerdotes, los
los romanos también, y él pidió cartas de deportación para arrastrar de donde fuera a mujeres, a niños, a hombres y ancianos, deportarlos nuevamente a Jerusalén y allá enjuiciarlos. Pero él, yendo a Damasco, tuvo un encuentro personal con Dios, y esto fue en lo que él se convirtió. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este texto él lo cita del Antiguo Testamento, del profeta menor Habacuc, en el capítulo 2. Entonces ahora sí entremos y miremos. ¿Qué tal si le damos una mirada objetiva al lugar donde nosotros nos encontramos con respecto del estándar? Entonces arrancamos del 18 al 32. Y dice así. El título empieza con la culpabilidad del hombre. Y hay un primer nivel en el que el hombre empieza a alejarse de Dios. Y es a no glorificar a Dios, ni darle gracias, aún viendo la majestuosidad, la portentosidad de la creación. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si ustedes se fijan, algo que es común para nuestros tiempos, incluso para los griegos, los romanos y muchas otros imperios, fue el total desconocimiento de Dios. Hacerlo a un lado, que también vamos a ver más adelante lo que esto implica. Ver cómo se empezó a razonar sobre cosas que eran de sentido común, y era el poder, la majestuosidad de nuestro Padre Celestial. Entonces, yo les quiero citar algunos puntos que, si los hubiera dicho algún filósofo, algún historiador, algún hombre de ciencia, de los griegos, de los romanos, de los macedonios, babilonios, de los persas, los medos, etc., sería hoy de gran renombre, de gran impacto en la historia actual y en las ciencias. Pero como lo dice la palabra de Dios, entonces ya entra al escrutinio público, o se le da una segunda categoría a esos aportes. Entonces quisiera que miráramos algunos textos donde los profetas y los apóstoles, los salmistas, hablan de cosas de ciencias exactas y naturales que fueron ellos quienes lo dijeron por primera vez, o al menos la Biblia lo registra así, y solamente los filósofos y grandes pensadores de la historia lo dijeron mucho después. Entonces, por ejemplo, las Sagradas Escrituras hablan de la redondez de la tierra. Si nosotros vamos a Isaías 40:22, que fue escrito más o menos entre el 700 y 690 a.C., Isaías es uno de los libros más largos y más de los primeros libros de los profetas mayores que están en las Sagradas Escrituras. El texto dice como tal
Él es, hablando de Dios, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Como les digo, fue escrito entre el 700 y 690. Pero esto para pensadores, historiadores, astrónomos de nuestra era o incluso del siglo pasado no tiene ninguna validez. Pero entonces fijémonos a quienes se les atribuye, que empezaron a hablar por primera vez de la redondez de la tierra. Entonces, en las fuentes que yo consulté, pues yo no soy historiador, pero solamente buscar en motores de búsqueda o fuentes de consulta en internet o en libros que ustedes tengan, a Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo se cree que fue él quien empezó a hablar de la redondez de la tierra, pero se cree, no hay evidencia plena. Parménides y Empédocles en el siglo V antes de Cristo también plantearon algunas ideas, se las plantearon, pero no hay una hipótesis real como tal. Y solamente hasta el año 240 antes de Cristo, o sea que ustedes se fijan casi 500 años después de que Isaías lo registró en la palabra, fue que él sí estimó la circunferencia de la tierra. Incluso hasta el día de hoy es muy bonito estudiar ese cálculo, porque hasta el día de hoy es muy acertado, la diferencia es mínima. ¿Qué tal si habláramos de la ley de gravitación universal? Esta fue por primera vez publicada por Isaac Newton en 1687. De hecho, los griegos creían que Zeus, el dios Zeus, había castigado a un titán que se llamaba Atlas a cargar la tierra. Eso era lo que ellos creían. Entonces, cuando él se pasaba la tierra de un hombro al otro, supuestamente la tierra temblaba. Entonces, mientras que Job habla de esto, de la gravitación universal, de la ley con la que se atraen los cuerpos entre sí. Entonces, si vamos a Job 26, 7 y 8, cité el 8 porque habla del ciclo del agua. Entonces dice, el Job fue escrito muy probablemente en el 500 antes de Cristo. Entonces dice así, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. En un tiempo en que muchas civilizaciones pensaban que la tierra era plana o que había un extremo donde caía todo, que Job venga a decir eso. ¿Cómo sabía él eso? ¿No es cierto? Si no es una revelación de parte de Dios. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Hablando del ciclo del agua. Hermoso. Otra cosa también que me pareció muy bonita consultar y traer para pensar es la codificación del ADN. La herencia, vista como un libro, habla la palabra. Y fue el monje Gregorio Mendel quien comenzó a experimentar sobre las leyes de la herencia en 1856. Y para el Salmo 139, 16, escrito muy probablemente entre el 1100 y el 1025 antes de Cristo, por David, él le habló, que es uno de los temas también bastante álgidos que ahora nuestra civilización está tratando de destruir, y es la vida desde la concepción. Entonces dice, mi embrión vieron tus ojos. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hoy, por estudios avanzados del dogma central de la biología molecular, que pasa de ADN a ARN,
y de ARN a proteínas, que se da un proceso que es la transcripción de ADN, la transcripción y la traducción, que se pueden formar proteínas. ¿Cómo sabían ellos? Eso está codificado. Eso tiene que hablarnos de algo. Las cosas codificadas no suceden al azar. Tiene que haber una mente inteligente que diseñe eso. Pero seguimos obstinados, siendo arrogantes y soberbios, queriendo decir que la selección natural, que no es tan natural porque dirige todo por diferentes caminos, es quien se ha encargado de esto. Otra cosa que vinimos a saber hasta más o menos 1609, que fue cuando Galileo Galilei, el 25 de agosto de ese año, presentó el telescopio. Vinimos a empezar a investigar, a conocer los cuerpos celestes. Entonces, si ustedes se fijan en el apóstol Pablo, que escribió en el 60 aproximadamente después de Cristo, cuando mandó su carta a los Corintios en 1 Corintios 15, del 40 al 41, ¿cómo él sabía que los cuerpos celestes eran diferentes e incluso las estrellas entre sí? ¿Cómo así? Explíqueme, ¿sí? Entonces en el 40 cita de la siguiente manera: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Cómo sabía él, podía distinguir eso? Que el sol era una estrella, que la luna era un satélite y que las estrellas entre sí, unas están naciendo, otras se están extinguiendo, si no había tal conocimiento para ese entonces. Entonces son cosas que si las hubieran dicho filósofos, pensadores, tendrían mucho peso el día de hoy, pero por haber sido la palabra quien dijo estas cosas, pasan a una segunda categoría. Entonces está un primer nivel, ¿no es cierto?, de lejanía acerca de Dios, va descendiendo un nivel que es el de quitarle la gloria a Dios, no darle gracias. Entonces vamos a ir a otro nivel en que el hombre va descendiendo y distanciándose de Dios. Entonces quitarle la gloria a Dios, y otro es cambiar la gloria de Dios al adorar imágenes de seres vivos, ya sea de humanos o animales. Y lo podemos ver desde el versículo 22 hasta el 24. Entonces dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A medida que nosotros nos vamos alejando de Dios, el Espíritu de Dios, nuestra conciencia del bien y del mal, se va cauterizando, se va durmiendo, se va cauterizando. Y nosotros cada vez vamos cayendo en cosas peores, peores, peores y peores. Entonces, si ustedes se fijan, cuando empezamos a adorar cosas que tenían imágenes de hombre o de aves o cosas parecidas, empezamos a caer en todas estas cosas que los pueblos, que el Señor fue desplazando, destruyendo para entregar su tierra, como habían corrompido la tierra por tantos años, fue que el Señor los destruyó para entregarle a los israelitas. Porque siempre que les hablaba, ustedes lo van a ver en el libro de Levíticos, en Deuteronomios, en Números, siempre les decía: y no harás lo mismo que esa gente hace. Entonces la gran mayoría de los griegos, incluso de las civilizaciones con, entre comillas, menos cultura, hasta las más cultas, siempre ellos atribuían
la existencia del hombre, pensando en que venían de la generación espontánea o venían de sus dioses o cosas como estas, pero finalmente siempre terminaban adorando cosas. Ellos mismos se hacían sus dioses con sus manos, labraban la madera, el yeso, la piedra con sus mismas manos y de ahí creaban dioses. Entonces, a medida que esto pasaba, el hombre iba, a medida que se va alejando a medida que el hombre se va alejando de Dios, va cayendo cada vez más y más y más bajo con respecto al concepto de lo moral y de lo que verdaderamente conviene. Un tercer nivel es cambiar la verdad, o sea, es decir, con injusticias, cambiar la verdad, con vanos razonamientos. Entonces, cambiando la verdad de Dios, es decir, distorsionando su palabra, sus estatutos, preceptos y mandamientos, nosotros rendimos culto a las criaturas y a seres humanos o animales. Vimos que una cosa es quitarle la gloria a Dios, otra es cambiar la gloria de Dios adorando cosas, imágenes, pero ahora vemos que ya empiezan a adorar animales, a seres humanos. De hecho, lo hemos visto porque la historia lo registra. A los emperadores romanos no se les tenía como funcionarios públicos o reyes, sino que eran dioses como tal. Ellos tenían que ser adorados como dioses. Era una de las condiciones bajo las cuales vivían el pueblo romano y obviamente pues los esclavos en su entonces. Entonces, si seguimos en el mismo capítulo y vamos del 25 al 27, caemos en este tercer nivel y dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. A medida que nosotros vamos distorsionando la verdad de Dios para ajustarla a lo que nos parece, a lo que creemos, o incluso buscarle siempre la manera en que haya una contradicción entre los textos y la realidad o la historia, nosotros vamos siendo cada vez cegados, más cegados en nuestra conciencia, y empezamos a caer en perversiones de tamaño mayúsculo. Entonces entremos a un nivel 4. Dejaron a un lado a Dios y aborrecieron su consejo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si ustedes se fijan, este es el patrón de conducta que estamos viviendo ahora en estos tiempos. Estamos buscando, que es un tema que voy a abordar adelante, pero estamos, entre comillas, deconstruyendo. Es el argumento que usan los nuevos progresistas. Todos esos, los principios y valores que han mantenido la sociedad hasta el día de hoy. Y entonces ahora ya no quieren, es maquillar las palabras, usar otro lenguaje, para no decir directamente destruir los valores y principios. Quieren decir es deconstruir, porque ya somos una sociedad progresista. Lo veremos más adelante. Entonces, si ustedes se fijan aquí, es prácticamente en estas características, se van a dar cuenta, es como si estuviéramos hablando de artistas de hoy, de políticos, de famosos cantantes de rock, modelos, presentadoras del día de hoy, pues, ¿no es cierto? O sea, la palabra es eterna. ¿Cómo alguien puede decir que hay que cambiar las Sagradas Escrituras porque eran para otro tiempo, para otra cultura?
sabiendo que la palabra de Dios nos describe tal y como somos hoy, como saldrá mañana en las noticias, como saldrán las noticias cuando veamos lo que el ser humano es capaz de hacer. Entonces dice así en el 29, estando atestados de toda injusticia, atestados es repletos, llenos, rebosantes de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios como patrón estándar. Es lo que ahora vemos, que incluso ahorita les voy a citar el Salmo 2 para que vean cómo la palabra ya había previsto que eso era lo que iba a suceder. Injuriosos, soberbios, sigo en el 30, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31, necios, desleales, sin afecto natural. Nosotros vemos cómo todos los días en las noticias vemos cómo las personas son capaces de, por ir de afán o por querer llegar a algún lugar o lo que sea, son capaces de atropellar a un ciclista, a un motociclista, a un peatón, etc. Y simplemente lo dejan tirado como un perro, no importa si muere o qué le pasa, porque ellos van en su camino. Ya no hay afecto natural por la vida, respeto. Implacables, sin misericordia. Entonces, estas cosas lo que reflejan es el nivel de separación, cómo vamos cayendo más y más y más y más. Cada día hasta llegar a este punto que hoy lo estamos viendo. Pero no es solamente hasta acá. Tenemos que mirar un quinto nivel. ¿Es que hay más? Sí, desafortunadamente hay más. En el nivel quinto, nosotros vemos cómo los seres humanos no solamente se complacen en vivir perdidamente, sino que se regocijan, se complacen, toleran, se agradan en aquellos otros que practican este estilo de vida. Y tendríamos que leer entonces el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo podemos ver ejemplos de eso en la vida real? Eso es como demasiado superficial o muy por encima. Bueno, no, miremoslo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se está buscando ahora destruir o pues deconstruir en nuestra sociedad progresista del futuro? Entonces se busca derrumbar el lenguaje racional histórico por el irracional progresista, indicando lo que en algún momento pues me alcancé a anticipar, de construir en vez de destruir. Entonces están deconstruyendo principios y valores éticos, la moral, pero ese es el lenguaje que se quiere usar. Se quiere destruir el matrimonio que Dios estableció. De hecho, es la institución base de la sociedad, es la célula de la sociedad. Se quiere destruir y se le llama ataduras a los votos voluntarios que se hacen al contraer matrimonio. Entonces se les llama a compromisos, responsabilidades, ataduras, cosas como estas, a decisiones que se toman voluntariamente al amar a alguien y al decidir pasar el resto de nuestras vidas con ella. Entonces el matrimonio se le quiere dar, incluso ya hay matrimonios ya todos sabemos que hay el matrimonio igualitario, pero sabemos que ya hay matrimonios, tú te puedes casar con una mata, con un edificio, con un caballo, con un perro, con un peluche, porque buscan no parecerse a la institución que nuestro Padre Celestial, valga la salvedad, instituyó como celda, como núcleo de la sociedad,
sino justamente es derrumbarlo, quitarle el concepto moral que es el que Dios estableció. Destruir el valor de la vida del niño en el vientre de la madre, porque ya no se le puede llamar feto, sino que se le llama cúmulo de células, quitándole la dignidad humana, quitándole el concepto de un niño no nacido en estado de indefensión. No se puede decir que se interrumpe el embarazo, porque interrumper es volverlo a reiniciar más tarde, porque en una clínica de abortos entran 2 y sale 1. Y el que no sale es el que está en estado de indefensión, aquel que se le vulneró el derecho a la vida. Se busca también destruir o deconstruir la infancia, la inocencia de la infancia, porque ahora se busca empoderar a los niños desde los 5 años de su orientación afectiva sexual diversa. Los que tenemos hijos, sabemos que un niño de 5 años pide un tetero en 1 minuto, al minuto siguiente no lo quiere dulces, si no se los das, hace el berrinche, entonces pide un helado, entonces si no se lo das, hace un berrinche, quiere ponerse una camisa A o un pantalón A o unos pantalones B, y siempre está porque el niño está en procesos de formación. Nosotros como padres tenemos que educarlos, y es otro aspecto que voy a revisar. Entonces, ¿cómo se le va a empezar a corromper la mente, su corazón a un niño, diciéndole que desde esa corta edad de vida puede ser lo que quiere ser? Y yo sé que muchos han escuchado eso en Disney. Puede ser lo que quiera ser, palabra peligrosa, porque puede ser tomada como puede llegar a grandes lugares, puede tener ímpetu y salir adelante, pero ¿y qué tal si puede ser niño o niña? O niña puede ser niño. ¿Qué tal? Para pensar. Se quiere despenalizar las abominaciones contra los niños, llamando parafilias a los que se vuelven con lujuria sobre niños inocentes, reclamando derechos adquiridos por otras minorías. Entonces ya no es una perversión, no es mal visto que alguien intente abusar o tener acceso carnal a un menor de edad, porque ya es considerado como una parafilia. Y muchas otras cosas más. Entonces, nosotros, ¿cómo las Sagradas Escrituras se anticiparon a todo esto que busca hacer la sociedad para dejarlo a un lado, para no considerar su consejo? Si vamos al Salmo 2, versículo 1 al 3, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Si ustedes se fijan, para poder establecer políticas de género, para destruir nuestros niños, para destruir nuestros hogares, para destruir nuestros niños, para destruir nuestros hogares, para destruir el matrimonio, el único grupo que se opone diametralmente a esto es el pueblo cristiano. Como diría una reconocida alcaldesa de nuestra capital, el fenómeno cristiano, como si nosotros, por tener conciencia del bien y del mal y buscar obedecer los mandamientos y preceptos de Dios, fuéramos ciudadanos de segunda clase. Para pensar. Entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas? Ya voy cerrando. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Porque nosotros andamos divagando de un lado al otro, y por eso esta enseñanza hoy tan directa a tu conciencia, a tu corazón, a tu mente, a tu intelecto. Porque estamos divagando, buscando, bebiendo agua sucia en cisternas rotas. Si nosotros tomáramos la decisión hoy de recorrer este camino, debemos saber que
no es por un tiempo, porque la carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. Es una carrera hasta el fin. Y te tengo que contar esto si lo leemos en Mateo 24, del 10 al 14. Y dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La condición para que llegue el fin es que este evangelio sea predicado en todas las naciones. Es necesario que nosotros perseveremos hasta el fin. Si has encontrado alguna palabra de sabiduría en esto, nos hemos ceñido a la palabra de Dios, lo que dice su palabra respecto de tu vida, de mi vida y de lo que sucederá con ella en el futuro, ya sea en este planeta o en la eternidad, te lo hemos contado. Si esto ha llegado a tu corazón, si el Espíritu de Dios ha hecho una obra en ti, ha preparado tu corazón para este momento, te invitamos a hacer esta corta oración. Padre Celestial, hoy me pongo delante de ti, te suplico que me perdones, me arrepiento de mis pecados, reconozco que he vivido una vida licenciosa, llena de excesos. Hoy necesito que me recibas en tu santo seno por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz. Te pido, Señor, que me aceptes, que me recibas en tu santo reino y escribas mi nombre en el libro de la vida. Si esto es así, Señor, te serviré y me entregaré hasta que expire mi espíritu o vuelvas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te puedes poner en contacto con nuestras líneas de WhatsApp, con nuestras redes sociales y con la persona que te compartió este enlace. Que el Señor los bendiga, tengan un feliz resto de tarde, disfruten en familia. Que Dios los bendiga.